Yo me peino así de que súper clean, súper lamido, con mucho gel. Este tipo de peinados va a predisponer a que con el tiempo mi línea de cabello se vaya haciendo más hacia atrás. Ese es un tipo de alopecia que también ya se ve más común. Perder cabello es normal, pero lo importante es saber identificar cuándo deja de ser normal. Que veas cabello en la regadera, que en tu peine, no significa que te estés quedando calvo o específicamente que tengas alopecia. El problema de los remedios milagro es que muchas veces hacen que la gente llegue tarde a su tratamiento. Hola, bienvenidos a un episodio más de Aruna Talks. Hoy vamos a abarcar un tema que preocupa tanto a hombres como a mujeres, pero que lo vivimos de manera muy diferente. Me voy a quedar calvo. O si eres mujer, probablemente has pensado por qué dejo tanto cabello en la regadera o por qué después de peinarme mi peine se queda lleno de cabello. Y bueno, la realidad es que el cabello tiene un impacto importante en la confianza, en la autoestima. Estamos rodeados de mitos, de tratamientos milagro y también de muchísima desinformación. Este episodio es específicamente para hablar de la caída del cabello desde una perspectiva totalmente médica, estética y realista. Cuando la caída de cabello es normal. No toda caída de cabello significa enfermedad. A veces en la consulta justamente hay una dermatóloga que, bueno, en redes está como Patriderma, y que me gustó mucho su método, que es de decirle a sus pacientes de todo el cabello que se te caiga en una semana, tráelo en una bolsita, en una Ziploc, velo guardando, y así podemos como que medir realmente qué tanta caída hay. Obviamente el cabello tiene varios ciclos naturales, que son 3 fases: la fase anágena, la fase telógena y la fase catágena. Estas fases, la primera podemos llamar que es como una fase de crecimiento, que es la que dura muchos años, como la que sigue es una fase en la que el cabello deja de crecer, pero se mantiene sin que se caiga. Que esa es una fase un poquito más corta, a diferencia de la primera. Y la última fase es la de pérdida de cabello, donde el cabello se desprende del folículo y nace uno nuevo, que es volver a empezar por las 3 fases del crecimiento del cabello. Hay temporadas donde se cae más de lo habitual y eso puede seguir siendo normal. Que veas cabello en la regadera, que en tu peine, no significa que te estés quedando calvo o específicamente que tengas alopecia. Pero perder cabello es normal, pero lo importante es saber identificar cuándo deja de ser normal. Aquí es cuando muchas personas pueden llegar a confundirse. ¿Qué te está tratando de decir tu cabello? Una de las causas más frecuentes, o bueno, el diagnóstico más frecuente de caída o pérdida de cabello es el efluvio telógeno. El efluvio telógeno, vamos a ponerlo así, el cabello es como un sensor. Cuando el organismo atraviesa un cambio importante, muchos folículos entran en fase de reposo al mismo tiempo y meses después comienza a caerse. ¿Por qué? Lo que está pasando ahorita, probablemente si yo tengo alguna enfermedad o estoy bajo mucho estrés o algo así, lo voy a ver dentro de varios meses, la caída del cabello. Entonces, la situación no está pasando en ese momento de la caída, la situación viene de meses atrás. Y bueno, una de las causas frecuentes de fluido telógeno, entramos en estrés intenso, enfermedades autoinmunes, sobre todo las que vienen relacionadas o asociadas con la tiroides, cirugías bariátricas sobre todo, COVID, pérdida rápida de peso, dietas restrictivas en la que hay disminución de proteínas, el posparto y, claro, algunos medicamentos. Entonces, como ya mencioné, lo interesante es que el cabello no se cae inmediatamente. Muchas veces es 2 a 3 meses después del evento desencadenante. No es lo que está, tu cabello que estás perdiendo hoy está reaccionando a lo que pasó hace 3, 4 meses. Entonces, ahí es como un temita, un foco para poner de, ok, ¿qué pasó hace unos meses o por qué proceso está pasando en mi organismo? Esto es algo frecuente también en personas que se preparan para competencias deportivas, que hacen dietas muy agresivas y que también, como ya mencioné, bajan de peso en poco tiempo o entrenan sin recuperarse adecuadamente porque someten al cuerpo a un estrés constante. Y bueno, ya metiéndonos un poquito más en el tema de los hombres. El hombre es más de su pregunta de ¿me voy a quedar calvo? Bueno, realmente hay mucha predisposición genética. Entramos más a un tema de diagnóstico que se llama alopecia androgenética. Si lo vemos de esta manera, podemos decir la famosa calvicie común, pero a diferencia del efluvio telógeno, aquí no estamos hablando solo de caída del cabello, aquí estamos hablando de una miniaturización progresiva del cabello.
y cómo comienza a verse, que se empieza a ver más fino, que en ciertas áreas se logra ver más la piel cabelluda, que ese cabello que se adelgaza eventualmente va a caerse o a desaparecer. Y bueno, los signos más comunes en los hombres, estamos hablando de pues las entradas, el cabello más fino, menor densidad, o que incluso si se pasa la mano por el cabello se pueden quedar con el cabello en la mano, y no me refiero a arrancarlo, pero de que pues si una cantidad razonable se queda en la mano, y eso no es normal. Ahora, no todos los hombres se quedan calvos. Digo, sí, la genética juega un papel fundamental, pero aquí también aparece algo que genera muchas preguntas y bueno, es la famosa testosterona. Es la hormona masculina, que en la mujer está en muchísimo menor grado, pero sí está. Ahora que cuando la mujer está elevada, sí se puede dar como algún tema de alopecia androgénica en mujeres, sí. Ahorita me voy a enfocar un poquito más en los hombres y la realidad es que la testosterona no es el problema por sí sola. El tema es una que se llama DHT, la dihidrotestosterona. Esta específicamente es el folículo piloso está predispuesto o es sensible a la dihidrotestosterona, que es un derivado de la testosterona, es como un hermanito, por así decirlo. Entonces, un hombre puede tener niveles normales de testosterona y desarrollar alopecia. Viene mucho el factor genético, probablemente si papá, abuelos, tíos tienen algún patrón de alopecia de que, ay, mi papá tiene acá esta parte de atrás calva o tiene las superentradas. Probablemente es un patrón que tú también puedes repetir, estás predispuesto a repetir, pero incluso si nos metemos a las personas que hacen ejercicio, que se pudieran utilizar anabólicos, que pues que son los famosos esteroides anabólicos, es aumentar, o sea, si tú ya estabas predispuesto a esto, vas a acelerar tu proceso y ahí sí te vas a quedar calvo, porque no necesariamente por el anabólico, sino de que ya tu cuerpo está predispuesto a la alopecia androgénica, vas a acelerar tu proceso. Entonces, aguas con ese tipo de medicamentos. La genética carga el arma, pero muchos factores, como el que ya mencioné, que es, por ejemplo, un esteroide anabólico, pueden apretar el gatillo. Ahora, ¿qué pasa en las mujeres? La pérdida de cabello en las mujeres suele verse diferente. No significa que las mujeres no puedan tener alopecia androgénica, realmente sí. Es menos común, en las mujeres es más, pues el efluvio telógeno. Ahora, ¿cómo lo vemos típicamente? En que tenemos menor densidad, que la raya que nos hacemos acá para peinarnos cada vez es más ancha, menos volumen de cabello, el cabello más fino y bueno, entre las causas que pueden incluir deficiencia de hierro, enfermedades autoinmunes, estrés crónico, predisposición genética, cambios importantes de peso. Nosotras prácticamente vivimos normalizando la caída del cabello y no debe de ser así. Porque llega un punto en el que tu cabello no vuelve a ser como antes y ahí ya es un foco rojo de, ok, algo está pasando. Puedo poner mi ejemplo. En la preparatoria, mi cabello era súper abundante, súper largo. Y mi cabello, aunque yo lo corte, no crece tan significativamente como antes. Ya es más delgado, incluso se va adelgazando de las puntas. Pero también tiene mucho que ver el tipo de tratamientos que las mujeres nos realizamos. Que si las queratinas, que si el botox capilar, que obviamente las decoloraciones también pueden afectar. También va más por un factor del organismo más que externo. Ahora, si nos vamos a meter un poquito en los mitos, conlleva la pérdida de cabello, empezando por el primero. Cortarlo hace que crezca más fuerte. Esto es falso. Realmente el cabello crece desde el folículo, no crece de las puntas. Y bueno, mito número 2, el shampoo anticaída me va a regenerar el cabello. Falso. Y esto sí es real. Un shampoo no va a resolver el problema de la caída del cabello, no va a resolver una alopecia androgénica. Lo veo como un coadyuvante de tratamiento, más no como terapia única, porque un shampoo no lo va a resolver. El shampoo se lava, no es algo que se quede en el cabello o en la piel cabelluda, entonces no nos está sirviendo de nada, aunque tenga romero, minoxidil, lo que quieras. Sí mandamos ciertamente shampoos, pero sobre todo los antiseborreicos, porque el minoxidil sí puede provocar cierta seborrea. Pero de ahí en fuera no soy muy fan de mandar ese tipo de shampoos. Sí los he mandado en ocasiones, sobre todo Pilopeptan, Dercos de Vichy, y también me gusta mucho el de Laboratorios DS. Es muy bueno, pero más como una limpieza profunda que como parte del tratamiento. O sea, entonces, vámonos al mito número 3. Los aceites hacen crecer cabello nuevo. No necesariamente.
aunque por ahí sí hay estudios de que el romero sí tiene cierto beneficio sobre el folículo piloso, pero realmente solo mejoran la apariencia y la condición del cabello, pero no van a arreglar el tema del folículo piloso, ni va a hacer que crezca cabello nuevo. Ahora, últimos dos. Mito número 4, todo se arregla tomando biotina. La verdad es que no, la biotina sí nos puede ser útil en ciertos casos específicos, pero no es una solución universal. Ciertamente sí está en parte de todos los suplementos que utilizamos para cabello, pero no es no lo arregla solo. Y mito número 5, el estrés no puede causar caída de cabello, y esto es falso. El estrés sí puede desencadenar un efluvio telógeno, que es lo que ya mencioné hace ratito. Entonces, el problema de los remedios milagro es que muchas veces hacen que la gente llegue tarde a su tratamiento, y pues ya sucede cuando probablemente la alopecia o el efluvio telógeno está muy avanzado y la pérdida es bastante marcada. Ahora vamos a meternos un poquito en qué sí funciona. Lo ideal es obtener obviamente un diagnóstico correcto con la camarita, con el tricoscopio, ver a detalle las características del folículo piloso, del cabello, incluso de la piel cabelluda, porque no todas las caídas de cabello tienen la misma causa, y dependiendo de cada caso puede ser necesario solicitar estudios complementarios como biometría hemática, hierro, ferritina. Uno muy bueno que me gusta pedir mucho es la vitamina D, porque es una de las principales causas, obviamente la deficiencia de vitamina D es una de las principales causas de caída de cabello. Perfil tiroideo, sobre todo en el tema de hipotiroidismo, estudios hormonales en caso de mujeres. Los niveles de testosterona nos puede provocar una caída de cabello si estamos pensando en un SOP, o bueno, síndrome de ovario poliquístico, que ya cambió de nombre, por cierto. Y bueno, las opciones de tratamiento pueden incluir minoxidil, terapias específicas intradérmicas con biotina, en el caso de los hombres dutasterida. Podemos meter péptidos capilares, o incluso un plasma rico en plaquetas de manera intradérmica también nos puede servir bastante. La suplementación sí o sí está indicada, sobre todo corregir deficiencias, en este caso de vitamina D, hierro, y bueno, corrección de enfermedades de fondo. Obviamente pues no puedo quitar a lo mejor una enfermedad autoinmune, pero la puedo tener en remisión, la puedo tener, por así decirlo, apagada entre comillas, y para que no tenga yo una sintomatología que me esté afectando como tal al cabello. Bueno, no existe un tratamiento universal porque no existe una sola causa de caída de cabello, todo tiene que ser totalmente personalizado, y eso lo vemos mucho en la consulta, porque me dicen, ¿qué me puedo poner? Pues es que no todos son iguales, tengo que mandar estudios sí o sí. A lo mejor no te cae bien este producto, tengo que utilizar otro. A lo mejor ese te irrita, porque a muchos les suele irritar el minoxidil y lo dejan, pero porque no saben que a lo mejor necesitan acompañarlo de un champú antiseborrea. Entonces, también, ya casi por finalizar, el impacto emocional que tiene el tema del cabello, y es algo que pocos mencionamos. La pérdida de cabello en los hombres creo que es mucho más dolorosa, por así decirlo, o afecta más que en la mujer. Y no se acercan tanto al médico hasta que ya van muy avanzados. Creo que intentan muchas cosas antes de que llegar a un médico, porque sí genera como, yo he visto que en la consulta les genera como cierta pena. Y la mujer, como pues tenemos más volumen, no es tan malo para nosotras, hasta que ya llega un punto en el que ya mi coleta del cabello ya es súper delgada, ¿no? Entonces ahí ya nos preocupamos, pero en el hombre sí es un tema un poquito más delicado. Entonces, porque para ellos representa una sensación de envejecimiento, y cada vez veo pacientes más jóvenes con alopecia androgénica que ya empiezan a preocuparse igual voy empezando, mi papá está así, entonces empezamos a meter manos a la obra para que obviamente entre más temprano mejor, para que no llegue ya el paciente sin cabello. En el caso de las mujeres es más como una pérdida de confianza, pérdida de feminidad, y aunque desde fuera pueda parecer un problema menor, para quien lo vive puede ser un poquito más profundo. Entonces, para muchas personas el cabello no es solo cabello, el cabello es identidad. Por eso nunca debemos de minimizar la preocupación de alguien por la pérdida de cabello, porque puede tener muchos factores detrás de ello. Y también una causa que he visto muy seguido ya es una alopecia traccional, que no quería dejarla sin mencionar.
La alopecia traccional es cuando uno pierde cabello por tracción. O sea, ve que yo me peino así de que súper clean, súper lamido, con mucho gel, súper apretado. Ese tipo de peinados va a predisponer a que con el tiempo mi línea de cabello se vaya haciendo más hacia atrás. Ese es un tipo de alopecia que también ya se ve más común, sobre todo en las niñas pequeñitas, que mamá nos agarraba de niñas y venga para atrás la cabeza y que hasta los ojos se te abrían. Entonces es un tipo de alopecia también. Si algo te puedes llevar de este episodio es que la caída de cabello no siempre es algo estético, siempre hay algo detrás. Muchas veces es una señal de estrés, de cambios hormonales, una señal de tu genética, de enfermedades subyacentes, o simplemente tu cuerpo está intentando llamar tu atención, y mientras tú no entiendas o atiendas la causa, más posibilidades de actuar tenemos de manera efectiva. Entonces, gracias por acompañarme en este episodio de Aruna Talks. Recuerda, tu cabello no siempre es el problema, muchas veces es el mensajero. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda seguir nuestras redes, Aruna-Villahermosa y doctora-Loaiza.